Saludos mis amigos, un placer estar de nuevo con ustedes, enseñando acerca de acontecimientos futuros en la palabra de Dios. La Biblia es un libro maravilloso y dice el libro de Isaías que el Dios verdadero revela el futuro. Antes de que suceda, Dios habla para que cuando suceda aquello que Dios profetizó, aquello que Dios habló a través de sus siervos, se cumpla. Una diferencia muy grande es Dios que conoce el futuro y Satanás no conoce el futuro. Hay espíritus de adivinación en ciertas personas que hacen pacto con el diablo y según ellos adivinan. Pero el espíritu de adivinación, el tema es siguiendo la segunda venida de Cristo. Solo que explico esto porque es muy importante. El espíritu de adivinación trabaja más o menos así, se reúnen a veces y hay una sesión de espiritismo. Hay alguien que es poseído por demonios, el medium. Y ese medium a veces firma igual que la persona que murió o a veces habla igual que el muerto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que hubo un demonio, como los demonios tienen miles de años de existir. La Biblia no enseña cuántos miles, pero sí tienen muchos años de existir. Y entonces ellos conocen a los seres humanos qué sé yo, que existieron hace 1000 años, hace 2000 años, claro que sí, porque ellos tienen mucho más de 2000 y 3000 y 4000 años de existir los demonios. Entonces ellos pueden imitar la voz de un muerto o firmar igual o hacer ciertas cosas iguales al muerto. Y la gente cuando no conoce a Dios va donde hay esas sesiones de espiritismos o ocultistas y son engañados creyendo ellos que es el muerto el que habla a través del medium y no es el muerto. Según la Biblia el muerto no es un espíritu, un demonio que posee aquel medium, aquella persona satánica. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo y los predicadores que en algunas ocasiones enseñamos del futuro, no somos adivinos ni tenemos demonios, sino que conocemos la Sagrada Escritura o al menos parte de ella. Porque por más que sepamos, somos grandes ignorantes de muchas cosas, aún de la Biblia. Al menos yo lo soy. Por eso con humildad le pido a Dios sabiduría y con humildad aprendo de otros que saben, por supuesto, más que su servidor. Le animo a que aprendamos juntos y es la segunda enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo. Enseñaba que la primera venida de Cristo fue cuando nació de la Virgen María y se cumplieron muchas profecías de la Biblia. Pero hay otras muchas profecías en muchos libros de la Biblia, no en uno, ni tres, ni cuatro. En muchos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hablan de la segunda venida de Cristo. Y hay mucho que enseñar de esto. Y le leí en Mateo 25 que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ya Él no viene manso y humilde como un hijo de un carpintero, que la gente lo confundían como uno más de Nazaret. Y cuando empezó a predicar en Capernaum, la gente decía: ¿no es este el hijo del carpintero? Lo confundían como uno más, manso y humilde, pero ahora Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a poner a Satanás en su lugar, al anticristo en su lugar, al falso profeta en su lugar. Él viene a poner a esos 10 cuernos, que son 10 reyes o el mercado común, ¿cómo es? El mercado común europeo, de allí resurgirán 10 naciones
que habla Daniel capítulo 2, por ahí del versículo 40 al 42, y Daniel capítulo 7 y otros muchos pasajes de la Biblia hablan de esos 10 cuernos que tendrá el anticristo, que son reyes con jurisdicciones grandes en el planeta Tierra, sobre todo jurisdicciones o autoridad sobre territorios donde estuvo el imperio romano que existió antes de Cristo y después de Cristo, que imperaba en el mundo, como, digamos, César era la máxima autoridad. Pero el imperio fue tomando naciones y naciones y naciones, algunas islámicas, que hoy día son islámicas, otras allá por el norte de África, por el Medio Oriente. Bueno, entonces por ahí existirán 10 reyes que tendrán jurisdicción o reinarán sobre esas naciones y estarán al servicio del anticristo, su poder bélico, político y demás. Eso existirá después que la iglesia sea llevada al cielo, sobre todo en la gran tribulación. No en la tribulación, sino en la gran tribulación, sobre todo existirán esos 10 cuernos. O esos 10 reyes. Entonces Jesús viene y pone a esos 10 reyes. De hecho enseña a Daniel, curiosamente, capítulo 7, Apocalipsis 19 enseña que cogerá al cuerno pequeño, que es el anticristo, y al falso profeta, y los echará vivos, inaugurando el lago de fuego y azufre. No inaugurando el infierno, porque el infierno está vigente hoy día. Hay muchos pasajes de la Biblia que lo enseñan. Y aún la ciencia dice que hay como masas incandescentes en el corazón de la tierra. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el infierno. Y les digo que no era la sepultura. Era en el Hades, en el Sheol, era en el lugar de los muertos. Allá hay espíritus y almas de personas en el infierno. Bueno, pero el tema no es el infierno, pero yo he hecho algunas grabaciones, si las buscan en YouTube, ahí van a encontrar enseñanzas del infierno. Lo cierto es que el infierno está vigente hoy día. De hecho, cuando Jesús venga en su segunda venida, los que se dejaron sellar por el anticristo, los que siguieron al anticristo y al dragón y al falso profeta, esos irán no al lago de fuego y azufre. No, esos irán al infierno. Dice que les dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Dice aquí en Mateo 25, 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Según la Biblia, el infierno, ese lugar de tormento, no fue hecho para el ser humano. Entonces, ¿por qué la mayoría de seres humanos enseña la Biblia? Oiga, vuelvo a repetirlo, enseña la Biblia que irán allí por la dureza del corazón de los seres humanos. Quizás algunos escuchan este video y son duros de corazón, no se arrepienten porque aman más el adulterio, y algunos son hasta evangélicos igual que yo, pero aman más el adulterio, y algunos dicen son buena gente, pero con todo y ser buena gente se irán al infierno si no dejan el adulterio. Perdóneme, yo no soy duro. Duro es el corazón del ser humano que no se arrepiente. La palabra de Dios es bálsamo, quiere sanar las heridas del adulterio, de la brujería, del satanismo, de la droga, del maldito licor, de los borrachos que toman hasta quedar ebrios. Malditos vicios que atan al ser humano y lo llevan al infierno. Usted que me escucha puede tener 40 años de ser un vicioso. Quizás nadie da un 5 por usted y algunos dicen la lacra del pueblo.
¿Sabía usted que Dios puede cambiar tu vida si tú te arrepientes y renuncias a ese vicio maldito? Dios quiere liberarte, Él te ama. De cualquier pecado puede Dios liberarte. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Pero es menester que usted y yo nos arrepintamos. Se lo dice a alguien que tiene ya casi 50 años, como 47 años de disfrutar de esta vida linda en Dios. No digo que todo es risas y color de rosas, ¿no? También hay lágrimas, pero con Cristo es mejor sufrir porque hay paz en la tormenta. Hay seguridad de salvación y de vida eterna, aún en el valle de sombra y de muerte. Bueno, y siguiendo con Mateo 25, para los que apuntan del 31 al 46, dice que Jesús se sentará en Jerusalén en el trono de gloria, allí, y reunirá delante de él, no dice que a los judíos, no dice que a los pakistaníes o a los iraníes, o a los africanos o a los europeos. Dice todas las naciones del mundo serán reunidas delante de él, dice la Biblia. El anticristo no pudo hacer eso porque no es Dios. Y aunque gobernará entre comillas en todo el mundo, pero no exactamente, porque él no es omnipresente ni todopoderoso el anticristo. Ni el dragón tampoco. Ese diablo sucio tampoco. Ni es todopoderoso ni omnipresente, pero Jesús sí puede reunir como el Dios todopoderoso a los millones del planeta Tierra delante de él. A los vivos, ¿verdad? Los muertos no resucitan todavía. Solo van a resucitar los muertos la parte B de la resurrección de los justos. Y para los que apuntan voy a tratar de explicar en forma especial para los que quieren aprender. La primera resurrección se divide en dos partes. Una en el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 50 al 52. Ahí lo explica claritamente. El arrebatamiento es un abrir y cerrar de ojos. A diferencia de la segunda venida de Cristo, que Él viene y no solo juzga a los malos y los buenos entran al milenio, sino que se quedará en el planeta Tierra desde Jerusalén, gobernará el mundo por 1000 años. Y 1000 años es una doctrina cristiana. El milenio es una doctrina cristiana. Y si Apocalipsis 20 del versículo 1 al 7 repite 1000 años 6 veces, casi que seguidas, en 7 versículos, 6 veces habla de 1000 años, es una doctrina cristiana. Y es apoyado por muchos pasajes del Antiguo Testamento que solo se cumplirán en el milenio. Cuando el niño jugará con la serpiente, cuando el lobo o el león comerá paja con el cordero, con el cordero. O sea, los animales en el milenio serán mansitos, según la Biblia. Como al principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, que eran mansitos. ¿Saben ustedes qué es lo que hace a los animales bravos? El pecado. Inmediatamente que Adán y Eva pecó, fueron echados del huerto del Edén y los animales se enfurecieron ya. El pecado contamina aún a los animales. Qué terrible es el pecado. Da lástima ver jovencitas de 10 años, 15 años, 20 años prostituyéndose, drogándose, desperdiciando la vida en lugar de estar estudiando y saber hasta 2, 3 idiomas o al menos ir al cole, a la universidad, prepararse. Da lástima cómo la droga
o la inmoralidad sexual las ata a una vida pecaminosa. Si me escucha alguna o alguno en ese proceso de vida, Jesús quiere salvarte. Ven a Él y Él cambiará tu vida y hará de ti un hombre o una mujer feliz y con vida abundante, con paz, con gozo, con vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Entonces, el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos, pero en la segunda venida de Cristo Él viene y todo ojo le verá. Los que le traspasaron le verán. No es que van a resucitar los malos que estaban en la crucifixión de Jesús. No. Eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 1:7 o aquí en Mateo 25:31 que vendrá sobre las nubes y se sentará y reunirá delante de él todas las naciones. Bueno, en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, pero todo ojo de los que estén vivos en ese momento se refiere, no a los que le crucificaron y le miraron a él. Cuando la Biblia dice que le mirarán los que le traspasaron, se refiere a la etnia judía o a las etnias judías, porque ya en Israel hay varios judíos o varias etnias. Unos vienen de un país, otros de otros otra, y adoptan para sí la cultura judía según la Biblia, al menos los que quieren seguir la Torá o la Taná, o como le llamen ellos a la Biblia de ellos. En la segunda venida dice que Jesús se sentará en Jerusalén en su trono de gloria y reunirá de él todas las naciones. ¿Cómo las va a reunir? Va a enviar ángeles. ¿Cómo es? En el arrebatamiento de la iglesia Jesús no envía ángeles. Bueno, sí hay ángeles con los cristianos, pero seremos levantados por el Espíritu Santo y va a resucitar la Virgen María. Porque la Biblia no enseña que está en el cielo en cuerpo y alma. La Biblia enseña que la Virgen María va a resucitar. De hecho, el Rosario Católico dice, creemos en la resurrección de los justos. O sea, según la Biblia hay resurrección de justos. Y los justos van a resucitar. La parte A de la primera resurrección será en el arrebatamiento. La parte B de la primera resurrección será al final de la gran tribulación. En la segunda venida de Cristo resucitan aquellos que el anticristo mandó a decapitar a través de su ejército, a través de los malos que seguían al anticristo. La Biblia enseña que van a resucitar para entrar al milenio. Por supuesto, no serán parte de la iglesia, sino que la Biblia dice que siguen al Cordero y que sirven al Cordero. La iglesia, la novia, en un futuro no tanto servirá al Cordero. De alguna forma sí, porque la esposa sirve al esposo. Y aún viceversa, el esposo también sirve a la esposa. Pero sobre todo hay como empleados en un hogar. Bueno, los salvos en la gran tribulación que el anticristo mandará decapitar o que morirán por causa de Cristo, esos resucitan al final de la gran tribulación, antes del milenio, y esos servirán al Cordero, según la Biblia, y servirán inclusive a la iglesia. Ya no son parte de la iglesia porque las bodas del Cordero es al final de la gran tribulación, pero allá en el lugar santísimo, en el cielo. Y el milenio es la cena de las bodas del Cordero. Una cosa es las bodas del Cordero y otra cosa es la cena de las bodas del Cordero. Y todo esto la Biblia lo enseña, pero se necesita tiempo para explicarlo. Y con la ayuda de Dios, pues de mi parte trataré de hacerlo, pero no puedo ir muy rápido para que entendamos lo que Dios nos enseña en la Biblia, porque si no, si corro mucho, quizás no me doy a entender bien y más bien se hace un enredo, como veo, porque su servidor es un predicador y yo veo que hay mucho enredo,
tanto en el cristiano evangélico como en el otro tipo de cristiano que no es evangélico. Hay mucho enredo. Hay gente que se llama cristiana y ni siquiera cree en el arrebatamiento de la iglesia. Y la Biblia enseña que hay arrebatamiento. Así que entonces por eso es que no voy rápido, porque no me interesa correr. Nadie ni me paga porque enseño por amor la palabra de Dios y porque Dios me ha llamado a hacerlo. Y porque les amo a ustedes que escuchan estas enseñanzas. Y si a ustedes les parece que son buenos videos, pues compártalos con otros. Y si ven que no son buenos, pues no los compartan. Cada quien es libre de escoger y decidir qué es correcto y qué es incorrecto, mas todos un día le daremos cuentas a Dios. Y dice aquí en Mateo 25:31 que reunirá a todas las naciones delante de él y que apartará como el pastor aparta las ovejas de los cabritos y que pondrá los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hace diferencia entre el que sigue a Dios y el que no sigue. ¿Cuáles son los cabritos según la parábola? No son los pecadores de hoy día. Son los pecadores que siguieron al anticristo, que es la bestia, y al falso profeta, que es un líder religioso que exalta al anticristo y al dragón. Ese es el falso profeta, un líder religioso. Y el dragón es Satanás. Entonces la gente que siga lo malo en la tribulación y en la gran tribulación, esos son los cabritos que habla esta parábola. No son los malos ni los buenos de hoy día. Porque los buenos de hoy día que creemos en Cristo y en la palabra de Dios seremos arrebatados. Como dice Apocalipsis 2:10 es, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y en forma especial Dios tratará con Israel, que es su pueblo, según Daniel 9 del 24 al 27. Es un trato, y otras profecías más, es un trato con Israel, pero las naciones del mundo también Dios tratará con ellas por su maldad y por su pecado. Recibirán plagas y pestes y castigos, pero aún esos castigos, aunque muchos no lo crean, son un grito del amor de Dios, tratando de que el ser humano vea el poder de Dios y se arrepientan de su maldad y sigan a Jesús. Los cabritos son las ovejas son los que apoyaron lo bueno en ese periodo de 7 años llamado la semana 70 de Daniel. Es un periodo de 7 años, 3 años y medio con un anticristo con máscara de bueno, pero con corazón malo, con astucia, engañará a los judíos, que se suponen que son los que conocen la Torá, que conocen el Pentateuco, los profetas y los salmos al dedillo, que se enorgullecen de su circuncisión y de ser descendientes de Abraham y de Isaac. Ellos serán engañados por el anticristo porque esperan al Mesías, y el Mesías será el anticristo a los cuales ellos recibirán, como profetizó Jesús de Nazaret cuando dijo: yo vine en mi nombre y no me recibieron, otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. Una especie de califa que aceptarán los musulmanes, o de Mesías que aceptarán los judíos, un falso Mesías. Los cristianos sabemos que es el cuerno pequeño, que es el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado. Entonces, a la mitad de la semana 70, o sea, a los 3 años y medio, sacará las uñas de ser malvado y matará a muchos judíos,
Jerusalén se vuelve en la Gran Babilonia o en la Gran Ramera, porque desde ahí gobierna el anticristo, el hombre, por decirlo entre comillas, el hombre más malvado del mundo, el hombre más poseído del mundo. Entonces Jerusalén, que se supone que es la ciudad santa y la ciudad del gran rey, dice Apocalipsis que se convierte en guarida de demonios. Apunte eso, usted que es un estudioso de la Biblia. Jerusalén, a la mitad de la semana 70, o sea, los 3 años y medio del anticristo, pasa de llamarse tribulación a llamarse gran tribulación. Y pasa a poner la estatua de él en el lugar santísimo, en ese templo que se va a construir muy pronto. Y el anticristo hará una matazón de judíos y un remanente huye a un lugar que Dios ha preparado, que probablemente es Petra. Huye a un lugar que Dios tiene preparado para guardarlos ahí, a un remanente judío, que no es la iglesia, son judíos, que no son los 144,000 tampoco. Perdón, es un remanente judío que habla Apocalipsis 12. Los 144,000 que habla Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 son netamente judíos también. Esos también serán salvos. Pero hay un remanente que no son ni los 144,000 ni el remanente judío, que es los invitados a la cena de las bodas del Cordero, o que son las 5 vírgenes prudentes que vino su Señor y entraron al milenio. Luego estaré enseñando probablemente las 10 vírgenes en cualquier momento. Así que recuerda, esos cabritos son los que se dejaron sellar, los que siguieron lo malo en el gobierno del anticristo. Las ovejas son tanto los 144,000 como el remanente judío, como el remanente gentil que será salvo en ese periodo de 7 años. Esos entrarán al milenio en carne y hueso y se estarán reproduciendo. Y cuando la Biblia dice que los 144,000 son vírgenes, se refiere que son vírgenes espirituales, porque recordemos que el matrimonio es honroso en todos y el lecho sin mancilla. No se han contaminado con mujeres, es que no han caído en fornicación y en adulterio. No es tanto que no son casados, al menos yo lo miro desde ese punto de vista. No se contaminaron con inmoralidad sexual con mujeres, ni menos hombres con hombres. Por eso la Biblia los llama vírgenes, porque se guardan en una santidad bien estricta para Dios, esos 144,000. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, entonces enseñé de las 2 resurrecciones en forma rápida. Unos resucitan al final de la gran tribulación o en la segunda venida de Cristo para entrar al milenio como las 5 vírgenes, disculpe. Las 5 vírgenes son los que entran en carne y hueso, que son salvos. Eso representan a las 5 vírgenes de la parábola. Ya no enseñaré más de esta parábola porque creo que está claro. Bueno, tuve hambre y me diste comer en la cárcel, es a los que en ese momento estén enfermos o en la cárcel o con hambre por seguir a Cristo, por seguir a Dios. ¿En cuál momento? En los 7 años de gobierno del anticristo, o en el periodo que estará fungiendo el anticristo, sobre todo desde Jerusalén al mundo, porque el anticristo estará desde Jerusalén gobernando al mundo, no desde Roma ni desde Babilonia o Irak, no, desde Jerusalén, según lo enseña la Biblia. Dios les bendiga, y esto está emocionante. Ahí vamos a seguir con este tema, ya no en Mateo 25, pero sí otros pasajes más que acuerpan o enseñan algo semejante y de otra forma lo estaremos viendo. Dios les bendiga.